El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSI, lleva muchos años en nuestro país y trabaja justamente con las personas más vulnerables de nuestros territorios, y por eso queremos analizar cómo se está insertando aquello en la actualidad, en el actual gobierno, también aquí en la región de los lagos. Por eso vamos a conversar con su director nacional, Nicolás Navarrete. Gracias por estar con nosotros, Nicolás. Ingeniero de profesión, entiendo, ¿no? Así es. Bueno, primero saludarte a ti y a todos los amigos y amigas de Radio Vértice. Efectivamente, ingeniero, y lo que hemos intentado hacer durante este gobierno también es mejorar las políticas que está teniendo el gobierno y por supuesto el FOSI en este caso. Ahora, distribuyendo y tomando en consideración la focalización que ustedes tienen, ¿cuál ha sido la priorización del actual gobierno respecto justamente a una agencia que ya tiene bastante historia en nuestro país? El FOSI tiene más de 30 años de actuar en Chile. Se inicia en el año 90 con el retorno a la democracia, con un objetivo muy claro que es ayudar quizás a las familias que no lo están pasando tan bien y ayudarlas a tener una mejor vida. Y es en esa línea que tenemos dos grandes ejes de acción. El primero es un eje fuerte en cohesión social. Si queremos mejores políticas públicas, tenemos que tener mejores barrios, que la gente sepa quiénes son sus vecinos, qué hacen sus hijos, a qué colegio van. Y el segundo vértice que tenemos es potenciar la autonomía económica, sobre todo de las mujeres. En este caso, potenciarla vía los emprendimientos, la generación de ingresos autónomos por la construcción de una actividad económica, y hemos puesto un énfasis en tres cosas centrales. Lo primero es ayudar a las mujeres cuidadoras. Ustedes y todos en su casa ya saben, el gobierno del presidente Gabriel Boric quiere instalar un cuarto pilar de la seguridad social, que esto es el Sistema Nacional de Cuidados, y la autonomía económica de las cuidadoras y cuidadores es un eje central que estamos trabajando. Lo segundo es, por supuesto, hacer emprendimientos que ojalá puedan escalar y que no sean un momento puntual y acotado en la vida de las personas, sino que se transformen en su fuente de ingresos de largo plazo. Y lo tercero es, ojalá, formalizar la mayor cantidad de emprendimientos posible. El presidente Gabriel Boric ya puso en ENADE una meta, llegar a un 25% de informalidad laboral. Esa es la informalidad más baja que tendría el país en su historia, y por lo tanto nosotros estamos trabajando fuertemente en ojalá propiciar eso. Y justamente con las mujeres, ¿cómo ha avanzado el tema de las mujeres cuidadoras, por ejemplo? Bueno, estamos trabajando en dos líneas. Uno es, nosotros ya tenemos una trayectoria de larga data trabajando con la Fundación Teletón, madres esencialmente que son cuidadoras de hijos que son beneficiarios de la Fundación Teletón, pero además en nuestros programas las mujeres cuidadoras que están en el registro social de hogares tienen un puntaje extra y por lo tanto van a poder entrar. ¿Qué es lo que estamos proyectando para el 2025? Va a haber oferta exclusiva para las mujeres que formen parte de los centros comunitarios de cuidado. Se proyectan más de 100 centros comunitarios de cuidado, más de 75.000 mujeres que puedan acceder a Chile Cuida, más de 100.000 mujeres que están en el registro social de hogares en el módulo de cuidadoras, y por lo tanto va a haber una oferta exclusiva para esas personas. Nosotros estimamos que cerca de un 20-25% de esas personas son emprendedoras, y nuestra meta es atender a lo menos un tercio al año de mujeres emprendedoras en nuestros programas. ¿Cómo se evalúa el impacto justamente de las políticas que tiene el FOSI ya con 3 décadas? Porque efectivamente hay muchos emprendimientos que nacen gracias a la ayuda del FOSI. Estamos hablando de emprendimientos de financiamiento bastante pequeño, de $1 millón de pesos, 2 millones. ¿Cuánto es más o menos el rango de financiamiento que ustedes entregan habitualmente? Nosotros entregamos dos cosas en nuestros programas. Uno es, por supuesto, como tú señalas, financiamiento para la compra de insumos, maquinarias y herramientas entre 500.000 y 800.000 pesos, pero también estamos fuertemente abocados a que estos emprendimientos sean saludables y sustentables en el tiempo, y por lo tanto siempre hay una etapa de acompañamiento y de capacitación en donde la gente aprende cosas simples como dividir las finanzas familiares de las finanzas del negocio, hasta cosas mucho más complejas como ponerle el precio a un producto cuando uno añade trabajo. ¿Cuánto vale la hora laboral de cada uno y cómo eso se refleja en un precio? Es quizás un ejercicio no tan simple que también aprenden en los programas de FOSIS. ¿Y cómo se evalúan esos programas? Por ejemplo, de toda la gente que se le entregó el año pasado, anteriores, dinero, ¿cuántos de esos emprendimientos finalmente siguen? Porque claro, se les entrega una sola vez, puede que el emprendimiento funcione un par de meses, pero ¿cuánto como política continúa? Probablemente no hay mejor evaluación que la que hace un externo. Nosotros tenemos un estudio aleatorizado de la Universidad Católica que muestra dos datos muy importantes. La primera es, del 100% de los emprendimientos que se financian, cerca del 50% sigue funcionando 4 años después. Si uno va a los datos internacionales, no solo emprendimientos de baja escala que se desarrollan en las casas, sino también emprendimientos mucho más tecnificados, desarrollados por profesionales, incluso por posgrado, esta tasa es cercana al 30 al 40%. Entonces, en esa medida estamos siendo muy exitosos. Y la segunda medida es cuánto cambian los emprendimientos una vez que los apoyamos. Cada emprendimiento que pasa por FOSIS en promedio aumenta sus ventas entre un 25 y un 30%. Por lo tanto, es una ayuda a la aceleración de los emprendimientos gigante,
Y después hay una tercera componente, que es cuánta de la gente que pasa por nuestros programas de emprendimiento se mantiene generando una trayectoria de ingresos autónomos. Los programas de emprendimiento de FOSIS aumentan en 10 puntos porcentuales la cantidad de gente, o sea, 10 de cada 100 se mantienen más en el mercado laboral, ya sea en trabajo dependiente o en ingresos autónomos. O sea, un 10%. Un 10%. Entonces, este incremento es sustancial porque la experiencia comparada nos muestra que en general programas, y sobre todo programas sociales que quizás van con gente que está recién empezando su emprendimiento, muchas veces desarrollado en las casas, tienen impactos mucho menores. Entonces, esto sí ha sido parte del motor que ha estado detrás de la política de Estado, de reducir la pobreza. La gente en su casa lo ha vivido, pero siempre es bueno recordarlo. Chile, post-dictadura, tenía niveles de pobreza cercanos al 45-50%. Hoy día estamos en un 6,6%. Ningún país en el mundo ha reducido tanto la pobreza como Chile en los últimos 34 años. Y por supuesto, este no es un esfuerzo de un gobierno, es un esfuerzo de sociedad, porque han transitado gobiernos de distintos sectores, el Parlamento, los municipios, y entre todos hemos ido construyendo una sociedad más justa y más Claro, finalmente se transformó en una política pública, ¿no? Claro, ¿no? En un consenso de sociedad al final del día. Porque además pensar que es solo el Estado y que no está la empresa privada en esto, también sería... ¿Y qué rol juega la empresa privada hoy día en el actual FOSIS, en este tipo de programas? Un rol esencialmente de alianza. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? El Estado tiene que jugar un rol con la empresa privada en el sentido de decir, si hay alguien que quiere hacer algo para que quizás familias lo pasen mejor, tiene la oportunidad de poder hacerlo con el Estado. Voy a poner un ejemplo. Nosotros hace 2 semanas cerramos un curso de inteligencia artificial para emprendimientos de baja escala, cómo se incorporan, y lo hacemos en conjunto con Microsoft. Entonces, nuestra parte es organizar la gente y las personas que lo quieren hacer, y la empresa privada lo que hace es disponer el beneficio. Y por lo tanto, cada vez que haya un actor privado de la sociedad civil o incluso público que quiera ayudar a la superación de la pobreza, a ayudar a que las familias más vulnerables lo pasen mejor, siempre en el gobierno de Chile y sobre todo en el mandato del presidente Gabriel Boric va a encontrar en FOSIS un amigo que los va a ayudar. Ahora, estamos conversando con Nicolás Navarrete, el director nacional del FOSIS, a propósito de lo que son las políticas de esta organización, de esta agencia que existe, tal como él decía, hace 30 años ya en nuestro país, y de acuerdo al registro social de hogares, trabajan ustedes con el 40% de la población más vulnerable. Ahora, precisamente en la región de los lagos, y a propósito de emprendimientos, ustedes han también generado allí, junto a una fundación de gastronomía social, una acción para jóvenes de 18 a 35 años de emprender en gastronomía. ¿Qué tan relevante es ese grupo etario, el de los más jóvenes, el que está buscando trabajo por vez primera, el que probablemente no tiene necesariamente la educación para optar a un trabajo formal mayor? Es muy relevante porque la adherencia, que quiere decir la cantidad de tiempo que una persona en sus primeros años de vida, cuando entra al mercado laboral, pasa trabajando, es determinante para saber si esa persona tiene una trayectoria laboral o no. Y es por eso que hemos también puesto un fuerte foco en la inversión en ese grupo etario, personas que están recién saliendo al mercado laboral, ya sea buscando un trabajo o teniendo un emprendimiento. Y en este caso además nos juntamos, como conversábamos recientemente, con la empresa privada. Gastronomía Social es una fundación que pertenece a un grupo de empresas privadas, y lo que hemos hecho es, por supuesto, nosotros ayudar en el proceso de convocatoria y de inserción de este programa, y en conjunto con Gastronomía Social poder dictar los cursos para que las emprendedoras, en su mayoría son mujeres, hoy día habían 24 mujeres, un hombre, en su mayoría mujeres, puedan también aprender distintas cosas. ¿Qué aprendieron en este curso? Aprendieron recetas, aprendieron cómo se hacen bien las cosas, y era bastante interesante porque decían, bueno, yo podría tener todas estas recetas en YouTube, pero el meter las manos en la masa, el saber cuál es la consistencia que tiene que tener la masa, cuando no llego a la consistencia, ¿por qué? Ver esas distintas técnicas, el valor de lo presencial sigue estando presente, sobre todo en rubros como la gastronomía, así que es una tremenda oportunidad que estamos haciendo. ¿Y estos cursos son presenciales y virtuales? Porque veo aquí que primera etapa es virtual, ¿no? Exactamente, hay una primera etapa de manejo del emprendimiento, mucho más administrativo, virtual, pero toda la etapa de gastronomía, repostería, preparar las recetas, las combinaciones, las mezclas, las presentaciones, eso se hace de manera presencial. Son 6 días en los cuales vamos a trabajar de 2 a 3 horas con cada una de las emprendedoras, así que es una tremenda ayuda. ¿Y hasta ahora bien? No, perfecto. Y bueno, la gracia de esto es que además la gente lo valora. Entonces tenemos gente, por supuesto, de Puerto Montt, pero también hay gente que viene de Osorno y de Frutillar estos cursos y que no han desertado, que están viniendo todos los días. Entonces también demuestra el empuje que tienen las mujeres esencialmente de la región de los lagos,
que quieran aprovechar cada una de las oportunidades que está disponible. Acá hay otro programa que también es interesante, el Banco de Alimentos Público, Ecomercado Solidario de Puerto Varas, ahí en Puerto Chico fundamentalmente, para quienes no son de la zona, la costanera de la ciudad lacustre fundamentalmente. Cuenta con 16 donantes activos, entre los que se cuentan panaderías, supermercados, fruterías, hoteles. Contemos de qué se trata específicamente. Bueno, los ecomercados solidarios son bancos públicos de alimentos en donde recibimos alimentos que no van a ser consumidos porque tienen formas irregulares en el caso de frutas y verduras o etiquetas mal impresas en el caso de abarrotes, y son entregados a las familias que más los requieren, sobre todo, y nuevamente enlazado esto al Sistema Nacional de Cuidado, aquellas familias que están ejerciendo cuidados que tienen a alguien con dependencia severa o moderada. Este programa ya lleva un año funcionando, ha sido tremendamente exitoso, son más de 9.000 kilos de alimentos lo que hemos podido entregar a esas familias, son más de 500 familias beneficiarias, y el día de mañana vamos a ir a sellar un acuerdo con una gran empresa del rubro de la alimentación saludable, la empresa saludable, donde vamos a recibir una donación de algo cercano a 1.500 kilos de alimentos al mes. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir duplicar la cantidad de beneficiarios y beneficiarias que tenemos y aprovechar también la vitrina que nos entrega Vértice para hacer una invitación a los privados que se quieran sumar. Nuevamente, el esfuerzo público-privado es finalmente el motor de nuestra sociedad, y a la cantidad de ayuda que podamos entregar para las familias directamente proporcional a la cantidad de donaciones que tengamos. Entonces, si hay alguien que nos está viendo y que dice, miren, yo tengo artículos de primera necesidad, alimentos, frutas, verduras, abarrotes, quizás también artículos de aseo, acérquense a nosotros, acérquense a FOSIS o al municipio de Puerto Varas y pónganlo a disposición, porque así vamos a también poder ayudar a muchas familias de la comuna de Puerto Varas que están ejerciendo cuidado. ¿Y cómo se operativiza esto? ¿Quién hace la entrega? ¿Cómo es finalmente la logística? Porque no es fácil eso, ¿no? Bueno, tiene dos partes. Una es cómo llegan los productos al ecomercado. Por supuesto, aquellos que donan y los pueden ir a dejar, los van a dejar. Si no, el municipio los puede ir a retirar. Y en segundo lugar es cómo se distribuyen. La mayoría de las familias va a buscarlo al ecomercado. Pero como estamos hablando de familias que tienen a alguien con dependencia, muchas veces no pueden salir. Una hija que cuida a un padre que tiene dependencia severa no puede dejar al padre en su casa solo para ir a buscar las cosas, y en ese tipo de casos lo que estamos haciendo es entrega domiciliaria. Entonces es una cadena de ayuda solidaria que ejerce el sector privado, los municipios, el gobierno central, organizaciones de la sociedad civil, y estamos muy contentos porque el proyecto está siendo tremendamente exitoso también en términos fiscales. Por cada peso que está poniendo el Estado en este proyecto se están entregando 1,3 pesos de alimentos. Entonces, además está haciendo una política tremendamente eficiente. ¿Esto se está haciendo en todo Chile? Son 11 ecomercados a lo largo de Chile. El más al norte es Calama, el más al sur es efectivamente en Puerto Varas. Proyectamos al término de este año llegar a 20 y durante el próximo año llegar a 30. Con 30 durante el año 2025 vamos a poder entregar 500.000 de kilos de alimentos también a las familias del Sistema Nacional de Cuidado. Esto va a garantizar la seguridad alimentaria de algo cercano a 25.000 a 30.000 familias a lo largo de Chile que forman parte del Sistema Nacional de Cuidado, así que es una tremenda ayuda y una tremenda invitación también para la gente. Hay que tener siempre cuidado con los alimentos, ¿cierto? Cuando estamos hablando acá de trabajar precisamente con aquello, la calidad del alimento que llega, son frutas, son verduras, ¿cómo verifican eso también y cómo ha sido el resultado de esas donaciones? Que no sea un alimento vencido, que esté un alimento que esté ya a puertas de no ser consumido, etcétera. Te agradezco la pregunta, porque es una tremenda pregunta y es la primera que nosotros tuvimos. Tomamos varios resguardos. Lo primero es todos los ecomercados tienen resolución sanitaria. Segundo, ahí trabajan manipuladoras y manipuladores de alimentos que certifican la inocuidad alimentaria. Hay cosas más simples como ver las fechas de vencimiento, pero en una fruta y verdura hay un tacto de experto esencialmente. Claro. De observación, de manipulación básicamente, ¿no? Exactamente. Entonces la gente certificada por el Ministerio de Agricultura es la que hace esa selección. Ahora, lo más relevante es, a lo largo de todo Chile hemos entregado más de 140.000 kilos de alimentos. Nosotros tenemos trazabilidad de cada una de las personas y yo diría el mayor éxito es que de esos 140.000 kilos de alimentos, de esas más de 10.000 familias, nunca hemos tenido reporte de una intoxicación. Entonces, de una u otra manera, también el proceso de una alimentación y una seguridad alimentaria, pero también una seguridad de la salud de la población ha sido tremendamente exitosa, por eso también estamos muy contentos. Claro, eso es muy relevante cuando se trata de alimentos donados, básicamente. En una región, además, que se caracteriza por ser una potencia alimentaria. Estamos justamente en estos días observando un gran encuentro de la industria láctea, no solo, que es lo que
mueve la parte norte de la región, pero la parte sur es una región acuícola, con producción de choritos, con producción de salmones, con producción de alimentos finalmente, que podrían allí más de alguna industria probablemente tocarse con esta iniciativa. Sí, claro, y bueno, en Chiloé las papas chilotas también son muy famosas en todo Chile, entonces, y eso ha sido muy importante también, porque como los lagos es una potencia alimentaria, también tenemos otros lugares como Calama, en donde prácticamente no hay cultivo, y por lo tanto nos ha permitido esta experiencia modelar situaciones distintas. Pero ¿y cómo funciona el mercado en Calama, por ejemplo, con alimentos básicamente no perecibles? Y también perecibles, pero más que estar adosado a industria productora, estamos trabajando con industria que comercializa. Perfecto. Entonces, no distribuidoras. Claro, las características de las alianzas son distintas, pero afortunadamente en ambos lugares y en ambos sectores hemos visto y hemos tenido buena recepción de la industria. Nicolás, lo último, para adentrarnos también en lo que es la formalización, un tema muy relevante. Vemos acá que también hay una alianza con la Defensoría del Contribuyente en un programa de acompañamiento para emprendedoras, pero con la idea de formalizarse, de tener esa iniciación de actividades ante impuestos internos que es tan importante para quien está empezando. Pero ¿cómo se condice aquello con la informalidad que ha crecido en nuestro país post pandemia? Es bien interesante el debate de la formalidad en su conjunto. Como relataba al principio, el presidente Gabriel Boric puso una meta de informalidad en su gobierno, llegar al 25%. Hoy día Chile está en algo cercano a un 27, 28%, y llegar a un 25% sería un récord histórico, porque nunca Chile ha tenido tan bajos niveles de informalidad como eso. Y eso hay que descomponerlo. ¿Cómo es la composición de la informalidad en Chile? Más de la mitad de las personas que están en la informalidad son trabajadores por cuenta propia o son emprendedores. Y menos de un tercio son trabajadores dependientes. Entonces, si uno quiere avanzar decididamente en que la informalidad retroceda, tiene que ir esencialmente a atacar los emprendimientos, los trabajos por cuenta propia. Y es por eso que hemos hecho este trabajo con la Defensoría del Contribuyente, la DECON, porque uno, por supuesto, tiene que tener una mano de fiscalización, pero también una de acompañamiento. Y en particular lo que estamos teniendo hoy abierto para postulaciones hasta el 5 de julio es toda persona que esté formalizada y lo que quiere es un acompañamiento para tener una formalización saludable y sustentable, va a tener un acompañamiento de hasta 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llegue el momento de llenar los formularios, nosotros les vamos a avisar con tiempo, ojo, en 2 semanas más cierran los formularios. ¿Cómo se llenan los formularios? También los vamos a acompañar. Si es que en algún minuto llenaron mal un formulario y llega a Servicio de Impuestos Internos porque hay discrepancias, nosotros también con la Defensoría del Contribuyente los vamos a representar. Va a haber, por supuesto, un teléfono de ayuda abierto para cada una de las personas seleccionadas por cualquier duda. O sea, van a ser casi como una especie de contador administrativo. O de asesores. O de asesores. Vamos a ser de asesores, efectivamente, porque si... Y este es el sentido profundo de lo que queremos como gobierno. Si hay gente que se está esforzando día a día por sacar a sus familias adelante y que está haciendo las cosas bien, por supuesto que tiene que tener una mano amiga del Estado. Por supuesto que el Estado tiene que estar ahí para acompañarlas y acompañarlos. Y es ese finalmente el espíritu del gobierno del presidente Gabriel Boric y es lo que queremos impulsar. Entonces, esto no es solo como llenemos de fiscalizadores y acabemos con la informalidad, no. Aquí hay una serie de personas que no se está formalizando o que se formaliza y finalmente no está teniendo las herramientas para mantenerlo de buena manera. O porque hay muchos incentivos a no formalizarse, porque efectivamente, si uno observa lo que ocurre en Chile, en Estación Central, en Santiago Centro, en las regiones, en Puerto Montt, etcétera, ha crecido mucho el comercio informal, ha crecido mucho el comercio en las calles, por ejemplo. ¿Qué incentivo tiene una persona entonces para formalizarse, a tu juicio? Varios incentivos, y de hecho eso es parte también de lo que estamos haciendo con la Defensoría del Contribuyente, y aquí quizás aprovechar tu pregunta para tocar un tema muy relacionado a esto, los mitos respecto a la formalización. El mayor desincentivo para formalizarse es el susto que tiene la gente a perder beneficios sociales, y eso es un mito. La gente piensa que al formalizarse le va a subir automáticamente el registro social de hogares, van a perder la PGU, la gratuidad de la educación, quizás el subsidio único familiar, y esas cosas no son ciertas. Pero nosotros como gobierno lo que tenemos que hacer es dar certeza jurídica, por decirlo así, de que esas cosas no van a ocurrir. Ahora, ¿qué beneficios concretos tiene la gente para formalizarse? Por ejemplo, cuando uno quiere sacar un crédito para su emprendimiento, un crédito hipotecario, tiene que demostrar ingresos. Y esos ingresos se demuestran en la formalidad, con la emisión de boleta, con un registro contable. El acceso a programas del Estado. Hay muchos programas del Estado que exigen la formalización. Los emprendedores que nos están viendo saben que no pueden optar a Cercotec si no se formalizan. Entonces, ya podría seguir, hay una sumatoria de beneficios, pero la cantidad de oportunidades que abre la formalización es tremenda, sobre todo si somos capaces de disipar todas las dudas y los mitos que existen.
Finalmente, allí para centrarnos también en la conversación, entendiendo que ustedes trabajan con personas vulnerables, pero sobre todo de zonas urbanas. ¿Qué pasa con las zonas rurales? En una región donde hay una alta ruralidad también, aquí tenemos muchas islas, solo Chiloé son 40 islas que están habitadas, Calbuco casi una veintena, hasta Puerto Montt tiene islas acá al frente, 2 o 3, más todas las zonas que están en la periferia. ¿Cómo se insertan ustedes, entendiendo que hay otros organismos del Estado que trabajan allí, como el INDAP, etcétera? Esta es una buena pregunta también para que la gente lo sepa en las casas. Nosotros efectivamente trabajamos en zonas urbanas, pero no necesariamente porque tengamos una restricción urbana, sino por el tipo de emprendimientos que se dan en las zonas urbanas. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene un emprendimiento más bien agrícola, en el cual tiene cultivos, ganado, va a trabajar siempre con INDAP. Pero si hay un almacén en una zona rural, por supuesto que nosotros también podemos llegar ahí. Y de hecho nosotros hoy estamos en las 350 comunas que están en el país apoyando emprendimientos, pero pensando en ese rubro. Entonces cualquier persona que nos está viendo y que tiene una manzandería, un comercio de repostería, un almacén y que está en una zona rural, FOSIS es la institución que los puede ayudar y las puede ayudar. O sea, que esté en el campo porque no necesariamente trabaje en actividades de campo. Agrícolas, ¿no? claro. Agrícolas, claro. Entonces, es en ese tipo de rubros en el que estamos trabajando esencialmente. Nicolás, y el cambio de que, por ejemplo, la Araucanía siempre lo hemos ligado a que es la región más vulnerable de Chile, eso ha cambiado también de acuerdo a las mediciones actuales, ¿no? Así es, hace mucho tiempo que la Araucanía viene acercándose en su brecha respecto de las otras regiones en los índices de pobreza. Hoy ya no es la región más pobre del país, es la segunda y con los niveles de inversión. La ministra Toá estuvo hace pocos días anunciando el plan Ercilla. Ese tipo de inversiones ha ido haciendo que la Araucanía vaya teniendo más oportunidades y por supuesto es parte de lo que queremos hacer, que las regiones que están más rezagadas, quizás donde también hay más conflictos sociales por eso mismo, podamos ir avanzando para ojalá... ¿Y los lagos ahí cómo están en el mapa nacional comparando aquello? Está en la medianía de la tabla, pero los lagos tienen una gran ventaja. El potencial que tiene turístico, alimenticio, de la industria es gigante. Entonces, yo creo que regiones como esta, también las regiones del norte, las regiones mineras, que son de una u otra forma el motor de Chile, uno tiene que potenciarlas, tiene que ayudarlas y atender a sus vocaciones regionales. Claro, con alto emprendimiento esta zona, innovación también en varias industrias. Bien, pues Nicolás, estamos en el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Infinitas gracias, muchas gracias. Nicolás Navarrete, el director nacional del FOSIS, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, a propósito de los programas que tienen a nivel país, pero también cómo se han ido centrando acá en la parte más austral de nuestro país, en la región de los lagos y de los ríos en lo particular. Gracias, hasta una próxima oportunidad y gracias a ustedes, claro está, con la televisión regional.